candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto. Nos acompaña el señor Guido Manini Ríos. Bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias. Buen día a usted y a toda la audiencia. Se encontró con una campaña electoral distinta a la que preveía. Ya usted mismo se sorprendió, más allá de que trabajó para eso, el 30 de junio, de la muy buena votación que tuvo. Se convirtió en la cuarta fuerza política del Uruguay. A nivel nacional, en Maldonado ocurrió lo mismo, no fue la excepción. ¿Qué responsabilidad sintió sobre sus hombros a partir del 1 de julio? La verdad que no nos sorprendimos porque desde que empezamos la carrera los primeros días de abril, vimos en todos los rincones del país el entusiasmo de mucha gente, la adhesión de mucha gente como que recuperaba la esperanza que ya habían perdido en las distintas opciones políticas, gente que ya había caído en aquello, acá en el Uruguay no se puede, habían bajado los brazos. Nosotros vimos entusiasmo en la gente, en todos los rincones del país, en Bella Unión, en Echuí, en Colonia, en todos lados, en los barrios de Montevideo. Entonces no nos sorprendió, incluso hubo mucha gente que siendo simpatizantes nuestros no nos pudo votar ese día, a veces porque nuestra logística o nuestra infraestructura no llegó a todos los lugares, faltaban delegados por la propia digamos, organización que recién comenzaba, tuvimos menos de 3 meses para organizar todo, a veces porque hubo gente que se tentó en decidir en las internas de otro partido, pero sabemos que esos 50.000 votos que tuvimos son menos de los que nos hubieran votado normalmente ese día, y creemos que solamente es el punto de partida para la carrera hacia el 27 de octubre. Si hubo analistas que se sorprendieron el 30 de junio, bueno, les voy a anunciar que se van a sorprender mucho más el 27 de octubre, porque realmente sentimos que estamos creciendo y fuerte en todo el país. Manini, ¿qué haría usted, por ejemplo, la agenda de derechos? Se ha acusado mucho de que bueno, la agenda de derechos de la derecha va a ser derribada. Todas las conquistas que la izquierda ha logrado en estos 15 años, un eventual gobierno de la derecha, más allá de que pueda ser de coalición, las va a echar por tierra. Su compañero de fórmula, Domenech, dijo: nuestra agenda de derechos pasa por combatir la delincuencia y generar empleo, que es una forma de responder a la pregunta de qué van a hacer con la agenda de derechos. Pero yo le quiero preguntar específicamente, ¿qué van a hacer con la ley de matrimonio igualitario, despenalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, adopción de niños de parejas del mismo sexo? ¿Qué van a hacer con todas esas conquistas? Nosotros hemos dicho más de una vez que no venimos a cambiar leyes que ya están firmes, que obedecen a una realidad de determinados sectores de nuestra sociedad. Pero decimos que tenemos nuestra propia agenda de derechos que no necesariamente coincide con esa. Tenemos nuestra propia... Esas conquistas no las van a tocar. Nosotros no las vamos a tocar, nunca hablamos de tocar esas conquistas o esas leyes, nunca hablamos de tocar. Sí hablamos de hacer, por ejemplo, en la ley de interrupción del embarazo, hacer todo lo posible para que la madre dé a luz. Nosotros creemos que en este país uno de los problemas más grandes, capaz que el más grande de todos, es el demográfico. Nosotros tenemos que estimular los nacimientos en el Uruguay, es una cuestión de Estado. Hoy estamos por debajo de la tasa de nacimientos que tiene que haber para que el país se mantenga en el tiempo. Es decir, que hay un problema de Estado muy serio y nadie parece enfocarlo. Tenemos que estimular los nacimientos, creando condiciones dignas de nacimiento y no estimulando a la interrupción del embarazo. Lo que nosotros pensamos, no estamos hablando de cambiar leyes, pero nosotros tenemos nuestra agenda de derechos. Hay mucha gente que tiene derechos que hoy nadie los contempla. Están los celíacos, están los diabéticos, están la gente, los autistas, están los padres que tienen problemas en la tenencia de sus hijos porque la ley los separa de sus hijos, los padres, los papás. O sea, nosotros vemos que hay mucha gente, muchos sectores de nuestra sociedad que también tienen derechos y nadie se preocupa por ellos, porque no tienen voz, no tienen forma de presionar. Creemos que ahí también hay agenda de derechos que cumplir. La palabra agenda de derechos es muy amplia, no tiene que ser solamente mirada desde una determinada ideología, sino derechos de todos aquellos que están en cierta forma postergados en nuestra sociedad. Si le pregunto por la ley integral para personas trans, también el mismo concepto de no tocar lo que hayan sido conquistas o leyes, como usted prefiere llamarle. Nosotros podemos analizar si amerita algún cambio esa ley, pero no estamos hablando de derogar la ley.
De repente el tema de la hormonización, eso que generó Exactamente. tanta polémica. Hay aspectos que creo que merecen ser revisados, pero no quiere decir eso que vayamos a drogar. Usted sabe que hay un hecho que se dio en las últimas horas que se coló en la agenda periodística y política del Uruguay, que fue el hallazgo de restos óseos en el Batallón 13. ¿Qué reflexión le merece esto usted como excomandante en jefe del Ejército? Primero que nada, que creo que es una muy buena noticia que si aparece un cuerpo y si se puede identificar, va a haber una familia que va a tener la tranquilidad de haber encontrado los restos de su ser querido. Me parece que es una buena noticia. Ojalá puedan aparecer más cuerpos. Nosotros hemos dicho que en un gobierno nuestro vamos a continuar la búsqueda siempre que haya información creíble, información posible. Nosotros vamos a continuar la búsqueda porque creemos que toda familia tiene derecho a encontrar los restos de un ser querido. Mientras usted vistió el uniforme, Manini, ¿qué se pudo hacer desde el Ejército para colaborar? Porque siempre se habló del famoso pacto de silencio, de que los militares tenían información y no la brindaban. ¿Qué dice usted desde ese ángulo? El cual ya se ha hablado mucho, no quiero volver a esos temas. Lo único que puedo decir es que en mi periodo de gestión, como en la actualidad, como siempre, el Ejército está colaborando en todo lo que está a su alcance, en todo el apoyo logístico, aportando la información que se le ha pedido que tiene el Ejército. Se ha hecho y estoy seguro que se sigue haciendo. Después de lo demás, este es un tema, me parece que ya está más que trillado, que nosotros en esta campaña electoral no tenemos ningún interés en seguirlo manteniendo arriba de la mesa, porque creemos que hay cosas mucho más importantes para hablar. De todas maneras, usted considera o comprenderá que es un tema muy importante, de alta sensibilidad, y por más que usted diga es un tema muy trillado, quizás caiga un poco despectivamente esa expresión, habida cuenta de que es un tema que trata de detenidos desaparecidos en dictadura militar y que la gente, los familiares de detenidos desaparecidos, hablan de verdad y justicia. Esto va camino a la verdad, ¿no? Saber dónde están, qué pasó. Falta el tema de la justicia. Ya lo hemos hablado 1000 veces. Estoy totalmente de totalmente de acuerdo con que se siga buscando, que se siga encontrando, ojalá que se pueda encontrar todo lo que sea posible. Nosotros desde nuestro punto de vista, de lo que esté en nuestro alcance, siempre vamos a colaborar para que se pueda arribar a encontrar eso. Somos partidarios de que haya las condiciones para que todo el mundo deje atrás ese capítulo tan difícil de nuestra historia, que ya pasó, digamos, hace casi medio siglo. Con verdad y con justicia, dice usted. Sí, las cosas. Si usted fuera presidente de la República, cosa que no descarta, claro. No lo descarta, ¿verdad? Por supuesto, en eso estamos. ¿Echaría luz, habrá verdad y justicia en este tema? En la medida de que haya posibilidades reales, sí. ¿Y qué sería una posibilidad real? Si aparece el cuerpo, si hay información nueva, lo que sea, va a haber, por supuesto. Ahora, si no se ha hecho más, es porque no ha habido información nueva. No es porque... Hace años que se está buscando, ahora esto que se encontró, hacía años que no se encontraba nada, es porque la información a veces no es real, no es cierta. Siempre desde el lugar que nos toque, desde el que nos tocó en el pasado, que nos toque en el futuro, siempre vamos a tratar de crear el marco necesario para que haya la información que se pueda acceder a esta altura para lograr reducir, digamos, esa fractura que tanto mal nos hace a todos los uruguayos. Partiendo de la base de que usted no descarta ser presidente de la República, con lo cual asumiría una responsabilidad suprema el 1 de marzo, hay temas que tienen que ver con la vida de las personas. No me refiero a la vida desde el punto de vista biológico, me refiero a la vida como sociedad, que por ejemplo es la educación. ¿Qué cambiaría usted de la educación? ¿Qué modificaría? Porque hay algunos que se afilian a que en la educación está todo mal, los resultados son los peores. Hay otros que extraen algo, de que algo se ha hecho bien en la educación, en la parte tecnológica, que ha crecido mucho, las escuelas técnicas, y hay otros que dicen, es fantástico lo que se ha hecho en la educación. Primero, ¿dónde se para usted y qué cambiaría? Yo creo que hay cosas en la educación que indudablemente no están bien. El índice de deserción de la enseñanza creo que es de los más altos de la región y del mundo. Los números que hay de gente que termina bachillerato son los más bajos. Creemos que aparte, incluso quienes terminan bachillerato muchas veces no están tampoco preparados para ser insertados en el mercado laboral del siglo XXI. Creemos que hay muchas cosas a cambiar y a mejorar en la educación, y creo que ese diagnóstico lo hacen todos los partidos, no lo hacemos solo nosotros, de que hay que cambiar y hay que mejorar, hay que tratar de evitar la deserción temprana, hay que tratar de
formar a nuestros niños en valores como ciudadanos, que los formen, que le marquen cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones con la sociedad para que en el futuro sean ciudadanos que entiendan cuáles son sus límites. Creemos que hay muchas cosas que la educación falla, que por supuesto a veces la falla ya viene desde el seno familiar, que en los cuales nosotros no podemos ignorarlo, no podemos decir esto está bien, esto tiene que seguir así. Es clarísimo que lo que está pasando en nuestra sociedad, la pérdida de respeto a todo nivel, la pérdida de respeto hacia la autoridad, hacia el maestro, hacia el profesor, hacia los símbolos nacionales, hacia las fechas patrias, todo eso que está ocurriendo es producto de carencias en la educación, que a todo nivel, no hablo solamente del sistema educativo, sino también en la familia, que creemos que el Estado tiene que marcar su presencia y buscar cambiar esa realidad. Yo soy de los que pienso que la educación amerita una reforma que la haga de mayor calidad. La educación pública tiene que ser niveladora, democratizadora, como fue en el pasado. Hoy no lo es. Hoy el que nace en un sector carenciado y tiene que ir a determinada escuela no tiene posibilidades reales, salvo casos excepcionales, de poder salir adelante en la vida. En otras épocas, ese que nacía en barrio carenciado, con su esfuerzo podía llegar a ser un profesional, podía llegar a los más altos cargos, podía hacerlo. Hoy cada vez es más difícil y eso creo que es una demostración de que la educación hoy no está a la altura de las circunstancias que vive nuestro país. ¿Qué opina de EDUI 21? ¿Cree que es un colectivo del que se pueden extraer cosas buenas? ¿Recurriría, contaría con gente de allí? Sí, yo he tenido conversaciones con los responsables de EDUI 21, yo creo que hay cosas que se pueden extraer, creo que es bueno, digamos, extender el periodo hasta el cual, digamos, cambian el sistema de enseñanza, que llevarlo a los 15 años y no antes para evitar esa deserción tan temprana. Creo que tiene aspectos positivos, creo que hay que implementarle algunos agregados, hay que, digamos, profesionalizar más la carrera docente, crear la universidad docente, digamos, para que tengan el equivalente terciario. Creemos que hay muchas cosas que se le pueden agregar y mejorar, pero creo que EDUI 21 es una base sobre la cual podemos perfectamente conversar y se puede empezar a implementar los cambios necesarios. ¿Qué haría con el contrato con UPM? ¿Se puede cambiar algo? ¿Qué opina de la visión que hay del contrato? No sé si ha escuchado a Salle, por ejemplo, que ha sido durísimo, que incluso tiene denunciado el contrato en la justicia penal. ¿Qué opina Manini Ríos de esto? Yo creo que el contrato se hizo desde una posición de debilidad, se pudo haber hecho un contrato mucho mejor, pero sobre todo partiendo de un estudio independiente del impacto sobre el Río Negro. Yo creo que los estudios que hay no son independientes, creo que son hechos por reparticiones del propio Estado que está interesado en llevar adelante el proyecto. Acá tiene que haber estudios independientes que digan si la contaminación del Río Negro va a ser tal o no va a ser, o no va a haber como... Incluso creo que los informes que hay sobre la contaminación no son tampoco concluyentes de que no la va a haber. Entonces esto hay que comprobarlo, hay que ver bien cuál es el efecto, cómo va a impactar en el Río Negro. En caso de que el impacto se pueda controlar y no sea tal, las negociaciones que se hicieron con la empresa yo creo que se hicieron desde una posición de debilidad. La empresa va a ganar, se estima, entre 600 y 900 millones de dólares por año, números que hacen economistas, y el Estado prácticamente se lleva migajas, se lleva 20 millones de impuestos y nada más. Creemos que si a la empresa se le hubiera exigido que la empresa hiciera el tren, por ejemplo, y no el Estado uruguayo, a la empresa igual era un negocio redondo. La empresa, el día que anunció que iba a construir la planta en Uruguay, ganó 9% de sus acciones, seguramente ya ganó lo que va a gastar en Uruguay. Se podía perfectamente haber exigido muchas más cosas en ese contrato que se hizo desde una posición de debilidad que nosotros no aceptamos. ¿Coincide con lo que dice Salle de que Vázquez se rindió en un despacho en Finlandia para firmar este contrato? Bueno, yo no quiero ser tan tajante, no sé si se rindió o no se rindió, pero lo que firmó Uruguay, indudablemente creo que se pudo haber firmado en condiciones mucho mejores y la empresa igual hubiera hecho su gran negocio. Esto no tiene forma de modificarse, el contrato está firmado y no hay nada que se pueda cambiar, digo, en beneficio del Uruguay. Hay distintas posiciones, hay algunos juristas que dicen que se podría recurrir esos contratos, el contrato, no los términos, sino el contrato en sí, por distintos vicios formales, etcétera, y que
no está bien claro si no se podría parar esto. Pero de todas maneras, le vuelvo a decir, lo que yo veo como principal crítica que esto se hizo desde una posición de debilidad innecesaria a mi entender. ¿Ha escuchado al doctor Eduardo Lust hablar sobre el tema de UPM? Sí, lo he escuchado a veces. ¿Qué opina? Bueno, es una persona que tiene mucha experiencia, es un constitucionalista que sabe de lo que está hablando y él pone sus dudas sobre la pertinencia de quienes firmaron el contrato, si estaban habilitados o no estaban. Es para escucharlos, una campana. Por supuesto que está la otra campana que dice que está todo bien, bueno, pero nosotros creemos que llegado el momento, nosotros lo que le hemos dicho por escrito a la empresa es que vamos a revisar todo lo actuado, vamos a ver todo lo actuado, y si vemos que hay cosas que van evidentemente contra el interés del pueblo uruguayo, bueno, si hay que denunciar algo, se va a denunciar, o sea, si hay que decir esto no se va a cumplir, lo haremos. Nosotros lo hicimos, la comunicación a la empresa hace ya un par de meses, mucho antes de que se anunciara que efectivamente se iba a hacer el emprendimiento. Creemos que tenemos derecho a revisar. Un gobierno que se está yendo no puede comprometer por décadas a los gobiernos que vienen en un contrato que creemos que le da todo a la empresa y muy poco queda para el Estado uruguayo. Usted tiene un conocimiento bastante cercano con la hoy ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que fue ministra de Salud Pública cuando usted dirigía el Hospital Militar. Se sonríe porque ya sabe lo que le voy a preguntar. A propósito de lo que dijo de que la coalición era un partido rosadito verdoso, ¿cómo lo toma usted? Y con cierta gracia, pero aparte a mí lo que me parece que no corresponde que un ministro en funciones, porque no es el primero, hay otros ministros que también han salido a hablar de nosotros, por esto, por lo otro. Yo creo que un ministro en funciones no puede estar de dirigente de barricada haciendo discursos contra tal candidato o contra la oposición en general, como en este caso. Nosotros aparte no nos resistimos a que nos pongan en una misma bolsa con otros partidos. Nuestro proyecto es un proyecto totalmente independiente que va por nuestro camino, pero la ministra puede decir lo que quiera las veces que quiera. A nosotros no me afecta absolutamente nada. ¿Y no entiende la necesidad o no cree en la necesidad de salir a responder para apagar ese foco ígneo? No hablemos de focos ígneos porque ese es otro tema que hablaremos después. No es nuestro estilo, estilo contestar agravios con agravios, ni ironía con y la ministra que diga lo que quiera. Me parece negativo o malo que un ministro esté haciendo campaña política. Me imagino que su cartera, Educación y Cultura, ni más ni menos en este país, en este momento, tiene bastantes tareas más importantes que salir a calificar a la oposición de esto o de lo otro. ¿Qué opina del manejo que se está haciendo en Uruguay respecto a lo que está ocurriendo en la Amazonía, los incendios, el peligro que hay? ¿Qué importancia le da al tema medioambiental? No, es muy importante el medio ambiente para nosotros. Realmente es lamentable este incendio que se está produciendo en la Amazonia. Bueno, Brasil es un estado soberano que tiene hay otros estados también que les corresponde parte de la Amazonia. Supongo que están tomando todas las medidas que tienen que tomar y hay que apoyarlos en todo caso si requieren nuestro apoyo. Pero considera que aquí hay una cuestión de soberanía de Brasil, de que bueno, es una selva que está en Brasil, no nos podemos meter, cada uno hace lo que le parece en su territorio. Usted pondera el que hablemos de una mega biodiversidad con especies de fauna, de flora, que nos involucra a todos, porque este cambio climático no es que lo padezca solo Brasil, las consecuencias de esto que traiga sobre el cambio climático. ¿Hasta dónde cree usted que la soberanía esa podría ser vulnerada de alguna manera? No, yo creo que la soberanía de Brasil es clara, hay que respetarla, pero por supuesto hay que exigirle a Brasil que tome todas las medidas para solucionar el problema, ¿no? ¿Y Uruguay lo está manejando bien? ¿Está bien plantado frente al tema? Yo creo que Uruguay, como siempre, está con ciertas limitaciones porque ha como cortado puentes con los propios gobiernos de Brasil, ha hecho declaraciones imprudentes, su jerarca, el gobierno de Brasil ni recibe a nuestros gobernantes y creemos que todo lo que Uruguay hace en cuanto a Brasil, como que Brasil directamente lo ignora por la propia relación o situación que se generó desde el inicio del actual gobierno brasileño. Yo repito que los gobiernos no son ni amigos ni enemigos
los gobiernos son la realidad de cada país y nosotros tenemos que velar por los intereses de los uruguayos y creemos que lo importante es el interés y no mirar a cada gobierno de los países vecinos, sobre todo Brasil, la importancia que tiene, o Argentina, mirarlos con el cristal de la política interna nuestra, sino mirarlo con una óptica de Estado apuntando a defender los intereses del país. Hablando de los intereses, Manini, ¿cómo haría Cabildo Abierto para que estos 150.000 uruguayos que están sin trabajo tengan empleo? ¿Cómo generaría empleo usted? Nosotros creemos que el gobierno puede generar condiciones para que exista posibilidades de que las empresas empleadoras tengan capacidad y posibilidades de emplear más gente. Hoy es una realidad que cada vez hay menos empleos porque las empresas cada vez tienen menos condiciones por los excesivos costos que tienen que afrontar de tener determinada cantidad de empleados y están achicando inexorablemente, yo creo que en todas las áreas, achicando la plantilla de empleados. Cada vez hay menos empresas en condiciones de ampliar sus empleados. Creemos que hay que generar condiciones desde exoneraciones fiscales a quien dé más puestos de trabajo, hay que reducir los costos estructurales de las empresas, energía, combustible, etcétera. Hay que sostener, evitar que caigan sectores que son pujantes de la economía o que fueron en su época puntales de la economía, sectores como puede ser el lechero, el granjero, sectores productivos o incluso fábricas que a veces por razones de determinadas coyunturas de precios internacionales no le cierran los números. El Estado no puede estar omiso en todo eso. El Estado puede ser generador de empleo sin ser el que se ponga productor. Le voy a dar un ejemplo. Acá hace unos años se creó por ley, una ley forestal, las condiciones para que los privados plantaran árboles. Y se les dio subsidio para que plantaran árboles en determinadas tierras. Eso generó, 3 décadas después, una riqueza que hoy es uno de los principales rubros de la economía nacional. Eso se generó a partir de la acción del Estado. El Estado uruguayo puede hacer lo mismo en otros rubros. Se me ocurre la acuicultura, por ejemplo, que puede ser hasta un emprendimiento a niveles más bajos, a nivel familiar. Hay una serie de posibilidades que el Estado tiene que explorar para generar las condiciones de que haya empleo. ¿Se pueden aliviar tributos? ¿Se pueden bajar las cargas impositivas de las empresas? ¿Abaratar los costos, que son los grandes problemas que tiene el empresariado? No me refiero a gran escala, ¿no? Mediano y pequeño. Yo creo que sí, hay que estudiar bien cada realidad. A veces uno dice, el Estado baja tributos, pierde de recaudar, ¿con qué va a suplir eso? Pero a su vez, si ese tributo va contra la creación de nuevos empleos, esos empleos por su lado tienen su tributación, tienen su dinamización de la economía, genera que por el otro lado se recupere lo que no se recupera, lo que no se cobra por el lado de la exoneración del tributo. Ensanchar la base impositiva, como se dice. Ensanchar la base impositiva, que haya más gente con empleo. Hoy creemos que esos 150.000, más hay que sumarle como 50.000 en seguro de desempleo, o sea que son como 200.000 uruguayos que están con el empleo o no tienen o está pendiendo de un hilo. Creemos que a esa gente hay que reincorporarlas o incorporarlas al circuito de la economía real. Entonces, para eso, por un lado se puede perder de recaudar, lo mismo si se baja el precio de los combustibles o si se baja el precio de la energía, porque en definitiva también ofician como recaudadores. Se pierde por un lado... ¿Subsidiándolas? Bueno, subsidiando o bajando la carga impositiva directamente que tienen esos componentes, pero lo que se pierde por un lado se gana por otro al dinamizar la economía. Tiene que haber condiciones de empleo, los números le tienen que cerrar a quienes son los que dan empleo, porque si no, esto va languideciendo, cada vez hay menos puestos de trabajo y el problema es cada vez mayor, porque el Estado, ¿quién lo banca al final? El sector privado cada vez está más achicado y cada vez las posibilidades de sostener al resto son menos. ¿Cómo se sostiene hoy?
aumentando la deuda. La deuda permanentemente está aumentando, pero eso todos sabemos que tiene un límite. Va a haber un momento en que no va a ser más posible o va a cambiar la situación internacional, aumentarán las tasas de interés o lo que sea, y va a llegar un momento en el cual no se va a poder sostener más con deuda. Acá hay que sostenerlo, hay que generar el empleo, las condiciones para que haya empleo, y el Estado tiene que hacer los ajustes que correspondan, sobre todo a su nivel gerencial, digamos, lo que es la gordura del Estado, tiene que hacer los ajustes necesarios para que no se asfixie el sector privado. Para ir cerrando la entrevista, ¿cómo ve a Maldonado? Un departamento que desde otros puntos del país se ve como que acá empleo siempre hay, de que acá se puede vivir bien, de que en la temporada uno se rebusca. Venimos de una temporada muy magra, un invierno duro. Se presume que la temporada próxima no va a ser buena a la luz de lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cómo ve usted al departamento de Maldonado y cómo se plantaría como gobernante de este país para contrarrestar las consecuencias, los coletazos de lo que pasa en Argentina? Bueno, yo creo que las perspectivas de la temporada turística próxima no son buenas a la luz de lo que está pasando en la región, en Argentina particularmente. Creemos que hay que tomar medidas rápidas para estimular la venida de turistas. Creemos que ahí también, lo que hablábamos hoy de las exoneraciones impositivas, tienen que ser pensadas para generar puestos de trabajo en Uruguay. Es decir, si nosotros mantenemos las altas cargas tributarias, directamente no van a venir los turistas, no las vamos a recaudar. Estarán altas, pero no las vamos a recaudar porque los turistas no van a venir. Entonces, si las bajamos, capaz que los turistas vienen. Digo porque el gobierno devuelve el IVA a los turistas. Devuelve a los turistas, pero hay una carga impositiva a los digamos, actores, a los operadores de turismo, que en definitiva son los que hacen que los precios no puedan bajar de determinados niveles, es decir, que lo que encarece en definitiva a todo el país, y en particular esta zona tan dependiente del turismo. Pero también a Maldonado le corresponde la generar la ley de todo el país, lo que pasa en el cierre de empresas y permanentemente por los altos costos que tiene. El sector rural de Maldonado también está en la misma crisis que tiene el resto del país. Nosotros creemos que la solución de Maldonado pasa también por la solución del país, por la generación de empleo genuino, que el Estado tiene que estimularlo de todas formas y tiene varias herramientas para hacerlo. Un Estado que tiene que ser un Estado activo, no un Estado que sea indiferente. Eso es lo que nosotros tenemos claro, y tenemos varias medidas en nuestro plan de gobierno que creemos que van en esa dirección.